¿Qué pasa, gente guapa? Un nuevo vídeo, una nueva reseña. Hoy vamos a hablar de un libro muy punky. De hecho, el autor es bastante punky. Escatológico, pero el escritor es lo suficientemente bueno como para que esa escatología, sí, no sea desagradable, sino que sea divertida, ¿no? Y que te haga avanzar a lo largo de la novela. Así que vamos a empezar, pero antes recordad que por aquí os dejaré mis redes sociales. En la cajita de la descripción tendréis todo lo que hago, enlaces a todo lo que hago, le dais no sé qué, no sé cuántas. También recordad que ayuda mucho que compartáis, que deis me gusta, que os suscribáis, vamos. Y vamos a empezar ya, que estoy haciendo ya mucho spam. Venga, dale ya con eso de la literatura. Pa, 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 pa. Hablamos sobre libros, leemos libros, somos libros, tocamos libros, vemos los libros, sentimos libros, amigos libros, familia libros, aquí son todo libros. Let's read about it. Bueno, bonito y barato. Vamos a hablar hoy de Fantasmas del Tito Chuck Palahniuk. No sé. Ten un apellido normal y te pronunciaré bien. Escritor conocido y reconocido por el Club de la Lucha, pero ya tenéis en el canal que os dejaré por aquí arriba otra reseña de otro libro suyo, el primero que leí, que me gustó muchísimo, que fue el de Monstruos Invisibles. Y tenemos Fantasmas. Fantasmas es una novela que sigue la estructura de Los cuentos de Canterbury, de Cameron, o la primera parte de Los cantos de Hyperion, por poner así otra obra más diferente. Que es la estructura de personajes se reúnen en un lugar determinado por X motivos, y mientras pasa el tiempo y están esperando algo, se van contando historias y así los vamos conociendo. Estas historias pueden ser morales, políticas, sociales, críticas, satíricas, etc, etc. Y cada uno va contando pues sus movidas. Básicamente esa es la estructura de este tipo de libros. Una estructura que a mí me gusta bastante. Me parece muy liviana y divertida. Obviamente si está bien escrita, claro está. En este caso está bien escrita. Podemos dividir este libro, antes de explicaros más o menos de qué va, en tres partes. Tenemos una historia principal, que es la de los personajes que se reúnen en un lugar por algo. Tenemos cada personaje tiene como un poema donde explica algo de él, ese poema, de su vida, sus inquietudes. Y luego cada personaje va contando una historia que realmente al principio no te das cuenta, pero conforme va pasando el libro sí que te das cuenta de que están contando su historia, ¿no? De que cada personaje está contando su vida, su pasado, y lo que le ha hecho llegar a donde están ahora todos ellos, ¿vale? Porque se reúnen por algo, ¿no? Al final de este vídeo tendréis la lectura de un fragmento, así que estad pendientes, llegar hasta el final, para que podáis ver lo interesante que es y lo bueno que es este escritor, o por lo menos a mí me parece bastante bueno, ¿no? La historia principal sigue a unos personajes que tienen nombres en clave. Por ejemplo, Camarada Sobrada, San Destripado, Hermana Justiciera, Conde de la Calumnia, ¿vale? Agente Chivatillo. Y todos siguen a un tipo que les ha llamado, ¿vale? Ha dejado como en un poste números de teléfono y les ha dicho: si quieres ser famoso, todos buscan la fama. Si quieres tener un retiro espiritual donde puedas escribir de 3 meses, donde escribiréis vuestra gran obra maestra, llamad a este número de teléfono. Y por eso se reúnen todos ellos, ¿vale? Todos ellos se reúnen porque quieren escribir su obra maestra, quieren hacer su obra maestra, y por lo tanto desean retirarse 3 meses en un lugar X que no conocen, que les lleva un señor, ¿vale? Que no me acuerdo el nombre del señor, valga, esto se parece mucho a mí, ¿vale? Y que son como cobayas, ¿vale? El señor es un anciano y moribundo que se llama Whittier, ¿vale? El libro empieza con el poema que se titula Cobayas, diciéndonos que las personas que se reúnen ahí son cobayas, están formando parte de un experimento.
esa reunión que hacen los personajes en un lugar bastante sórdido, en un lugar pues que podríamos denominar de mala muerte, con comida precocinada, con moqueta en el suelo desde hace tiempo, con manchas, con humedades. No es el sitio ideal, ¿no?, para escribir, podríamos pensar. Pero realmente sí que es el sitio ideal para ellos. Estos personajes no son personas normales. Y poco a poco la historia nos va enseñando que es así, que no son normales, que quieren la fama por encima de todo, o que quieren conseguir ese objetivo por encima de todo. Incluso se cortan dedos, montándose una historia en la cual ellos van a ser descubiertos, van a ser salvados por la policía, por periodistas, por lo que sea, porque los van a descubrir. Y por lo tanto, cuanto más sufran ellos, cuanto más indicios de sufrimiento tengan, mejor será la historia. Y se van montando sus películas haciendo que el señor Wither, por ejemplo, sea un villano, que también tenga un seguidor o seguidora, que haya un amor romántico entre dos de ellos, para que pues esa historia también eclosione y pueda ser contada, y se escriban libros, documentales, se hagan historias, telefilms, etc, etc, etc. También se deben de cortar dedos, deben cortarse orejas, incluso partes sexuales, eróticas. Sí. También deben ser cortadas para dar más énfasis al dolor y al sufrimiento que han tenido, y que así puedan ser lo que desean ser, unas rock stars de las historias, de la escritura, escritores famosos, es lo que desean ser. Todos estos personajes tienen una historia dura, y cada historia es una crítica a el capitalismo, el consumismo, a nosotros mismos como seres humanos, a la idea que tenemos del pasado, a la idea que tenemos del futuro, a lo atrapados que estamos en el presente, al miedo que tenemos a la vida, al miedo que tenemos a tomar decisiones, al miedo que tenemos a la libertad, al miedo que tenemos a la muerte. Lo que más me ha gustado de este libro, de este maravilloso libro, no es la historia principal que os estoy contando, que se parece más que a un cuento de Canterbury, es una analogía a un Gran Hermano, ¿no?, donde los personajes están metidos en una casa y vemos cómo se le está yendo la olla, cómo cada uno piensa, se boicotean entre ellos. Por ejemplo, dicen, vamos a, para dar más pena, toda la comida de Star tenemos que hacer que se pudra, ¿no?, que deje de ser servible, para así aparentar estar más famélicos. Incluso si nos podemos comer unos a otros, incluso si podemos romper todas las bombillas, dejarnos sin electricidad, sin agua, sin urinarios, sin sanitarios. Si todo parece lo suficientemente asqueroso, nuestra historia será mucho mejor. Si todo parece lo suficientemente extremo, las televisiones comprarán nuestra historia. Si hay normalidad, no. También esto es una crítica a lo mainstream, o la forma que tenemos de consumir entretenimiento, que tiene que ser algo sorprendente todo el rato, y por eso las fronteras se han ido desplazando, ¿no? Y cada vez lo extremo es más extremo y más extremo, y necesitamos más extremo. Ya no nos vale con que haya muerte, sino que esas muertes han de ser horribles. Ya no nos vale con que sean horribles, sino que primero ha tenido que haber una tortura antes. Ya no nos valen las torturas, sino también físicas, sino también psicológica. Poco a poco hemos aumentado esa línea, esa frontera, donde el entretenimiento pues juega con nosotros, y nosotros también, hay que decirlo, tenemos culpa de ello y jugamos con ese entretenimiento. No nos valen ya historias normales, entre comillas, no nos vale ya algo que no nos sorprenda y que sea espectacular. Ahí está la clave, debe ser espectacular. Si no es espectacular, no lo compramos, no lo vemos, no le hacemos caso. Por eso estos personajes entran en esa vorágine de espectacularización y pues se cortan dedos, bueno, hacen barbaridades. La obra es escatológica, no es para todo el mundo. Si te das con la sangre,
lenguaje mal hablado y que se hable sin tapujos, no es tu libro. Ni es tu autor, ¿vale? Es decir, no toques a Chuck porque no te va a gustar. En cambio, si no tienes ningún tipo de aprehensión a ese tipo de temas, pues adelante. Recomendadísimo, ¿vale? Lo que os decía, esta historia se parece como a un gran hermano, ¿vale? Imaginaros a unos cuantos personajes en una casa y bueno, se les va la olla. Mientras se les va la olla van contando su historia en una especie de escenario. Me gusta mucho porque Chuck es bastante bueno en crear lo que yo llamo espacios publicitarios. Sí, voy a llamarlos así. Porque en Monstruos Invisibles estaba muy claro esa plasticidad de la MTV. Aquí son como espacios publicitarios. Es cuando un personaje te cuenta la historia, siempre se sube al escenario, porque la casa es un poco especial también, es parte de es otro personaje más, ¿no? El sitio donde están. Se sube como a un escenario y de repente aparece una película detrás y un foco, ¿sabes? Una luz y dice, oh, ahora os contaré mi historia, os recordáis esto y no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Es como que hay cierta teatralización en el acto de contar esta historia. Es como que se separan del grupo para contar su vida, su historia, su pasado y después vuelven al grupo, ¿no? La historia los individualiza porque nos están contando cosas suyas y después, y esa individualización pues obviamente necesita cierta teatralización y después el personaje vuelve a la masa, ¿no? Deja de ser individuo y vuelve al grupo, por decirlo de esta manera. Bueno, 3 partes. Historia general, que es la que os estoy contando ahora de los personajes, la historia de cada personaje y los poemas que se van intercalando y que pues nos presentan. Los poemas no son muy largos, 1 o 2 páginas como mucho, ¿vale? Es como un tipo de presentación que nos... Un aperitivo que nos hace después entrar en la historia de ese personaje. Ahora os podré leer incluso un poema y al final y un poema y un relato para que veáis más o menos cómo es. Pues me ha gustado más los relatos y los poemas que la historia principal. Es el único fallo, la única pata que yo le sacaría a este libro. Me parece más interesante las historias que la historia principal, sí. La historia de los personajes. Me ha parecido incluso en momentos un poquito pesada. Y las historias que cuentan ellos me han parecido de lo mejor del libro. De hecho, si condensas un poquito más esa historia principal y dejas que las demás historias que cuentan los personajes, pues las dejas, me hubiese parecido un libro redondísimo. Es una opinión mía. Entiendo que la historia principal, como os he dicho, tiene muchos elementos a analizar. Es muy profunda. Nos cuenta mucho de muchas cosas. Algunas de ellas ya las he esbozado aquí. Pero me ha parecido más interesante y más entretenido, por decirlo de esta manera, las historias que te cuentan los personajes. La verdad. Y las reflexiones que sacas de cada una de ellas es espectacular. Tenemos, ya os digo, sátira al consumismo, crítica al capitalismo, crítica a lo que entendemos por vida, lo que pensamos de la muerte, lo que pensamos de nosotros mismos. También crítica a cierto estado de las cosas. Hay bastantes elementos que analizar en cada una de las historietas, en cada uno de los relatos, en cada uno de los cuentos que nos van narrando los personajes. Es un libro largo, tiene 555 páginas, pero es entretenido porque, como os digo, la estructura de Cuentos de Canterbury, de Cameron y demás, se hace bastante liviana a la hora de leer. Por lo tanto, no vais a tener ese problema. El estilo del autor es directo, es espectacular, es sencillo. No busca las florituras más allá de descripciones bastante interesantes. Y es sencillo de leer, ¿vale? Es un autor contemporáneo, por lo tanto, está dentro de la posmodernidad, por decirlo de esta manera. Así que no vais a tener ningún problema si lo que buscáis es una lectura fácil y ágil. Que fácil no quiere decir que sea sencilla, porque ya os he dicho que tiene muchas capas. Es que nada más que contaros. ¿Os lo recomiendo? Sí, como he dicho anteriormente, la escatología no os importa mucho. La buena, ¿vale? Porque aquí no se hace desagradable en ningún momento, ya lo he dicho al principio, sino que se hace divertida y te hace avanzar.
Si no os importa eso, Chuck es un autor que por lo menos explorar. No sé si este libro valdría como inicio al autor. Yo leería otros libros. A ver, el único que he leído del autor es de Monstruos Invisibles. Yo os recomendaría antes leer ese, es más cortito. O algún otro libro que sea así más cortito. No comenzaría por el Club de la Lucha. Yo es que nunca comienzo por los libros más famosos de los autores. No sé por qué. Siempre doy vueltas. Si tienen más de un libro, siempre doy vueltas. Y ya, cuando ya llevo leídos unos cuantos, ya voy a por su bestseller para ver si de verdad es una obra maestra suya o ha madurado y hay obras posteriores o anteriores que a mí me parecen mucho mejores. Por lo tanto, no sé si debería ser vuestro primer Chuck o vuestro primer Palahniuk, pero sí que es un libro que recomiendo bastante, ¿vale? Es un libro que a mí lo que más flojo me ha parecido ha sido la historia principal, como he dicho, y lo que más me ha gustado son los relatos, ¿vale? Y pues para terminar, como os he dicho, voy a leer ahora un relato con un poemita también, para que veáis cómo son los poemas. Tengo aquí esto que es... Mira, es un Cristo. Ni me había dado cuenta. Vamos con... no va a dar contexto ni nada, ¿vale? Esto, pues bueno, si queréis escuchadlo bien, y si no, pues aquí paréis el vídeo porque se ha terminado la reseña, ¿vale? Vamos ya con el poema. El poema se titula Hitos, un poema sobre San Destripado. Este es el trabajo que dejé para venir aquí, dice el santo, y la vida a la que renuncié. Conducía un autobús turístico. En el escenario, San Destripado tiene los brazos cruzados sobre el pecho, tan flaco que se puede tocar el centro de la espalda con las manos. He ahí a San Destripado, con una sola capa de piel pintada sobre el esqueleto. Las clavículas le sobresalen del pecho, grandes como asas. Se le ven las costillas a través de la camiseta, y el cinturón, en vez del trasero, es lo que le sujeta a los vaqueros. En el escenario, en vez de un foco, un fragmento de película. Los colores de las casas y de las aceras, de los letreros de la calle y de los coches aparcados, le pasan de lado sobre la cara. Una máscara de tráfico congestionado, de camionetas y camiones. Y dice, aquel trabajo, conducir el autobús turístico, eran todos japoneses, alemanes, coreanos, todos con el inglés como segundo idioma, llevando sus libros de frases en la mano, asintiendo y sonriendo a cada cosa que él dijera por el micrófono mientras dirigía el autobús por esquinas, por calles, frente a casas de estrellas del cine o escenarios de asesinatos extrasanguinarios, o apartamentos donde estrellas del rock habían tenido sobredosis. Todos los días el mismo recorrido, el mismo mantra de asesinato, de estrellas de cine, de accidentes, lugares donde se habían firmado tratados de paz, donde habían dormido presidentes, hasta el día en que San Destripado se detiene delante de una casa estilo rancho con una cerca, nada más que un pequeño rodeo para ver si está el Buick de 4 puertas de sus padres, para ver si todavía viven ahí, y por el jardín de la casa camina un hombre, empujando una cortadora de césped. Y el santo le dice por el micrófono a su cargamento con aire acondicionado, «Están viendo a San Mel». Y mientras su padre mira la pared de ventanillas de autobús tintadas con los ojos guiñados, San Destripado dice, «El santo patrón de la vergüenza y la furia». Después de eso, todos los días el recorrido incluye el santuario de San Mel y Santa Betty. Santa Betty es la santa patrona de la humillación pública. San Destripado aparca delante de la torre de apartamentos donde vive su hermana y señala uno de los pisos superiores. Ahí arriba, el santuario de Santa Wendy, la santa patrona del aborto terapéutico. Aparca delante de su propio apartamento y le dice al autobús, «Ese es el santuario de San Destripado». El santo en persona, con su espalda estrecha, sus labios de goma y su camisa ancha, todavía más pequeño cuando se refleja en el retrovisor, el santo patrón de la masturbación. Mientras todos permanecen sentados en el autobús, asintiendo, estirando el cuello, mirando en busca de algo divino. Esto es un poema, como ves, se representa tanto el santo en escena, quien nos está contando, como un poquito de su historia, ¿vale? Y vamos con el relato. Me voy a poner cómodo, espero que lo disfrutéis tanto como lo disfruté yo. Tripas, un relato de San Destripado. Coge aire. Coge todo el aire que puedas. Este relato tendría que durar tanto tiempo como puedas contener la respiración, y luego un poquito más, así que escucha todo lo deprisa que puedas.
Un amigo mío tenía 13 años cuando oyó hablar del pegging, que es como se llama cuando a un tío lo follan por el culo con un consolador. Estimulas la próstata lo bastante fuerte y se rumorea que puedes tener orgasmos explosivos sin manos. A aquella edad, mi amigo era un pequeño maníaco sexual. Siempre andaba loco detrás de la forma más excitante de correrse. Así que fue a comprarse una zanahoria y un bote de vaselina, para llevar a cabo un pequeño experimento privado. Luego se imaginó la impresión que iban a causar en la caja del supermercado la zanahoria solitaria y la vaselina, rodando por la cinta transportadora hasta la cajera de la sección de comestibles, con todos los compradores haciendo cola y mirando, con todo el mundo viendo la gran velada que estaba planeando. Así que mi amigo compró leche y huevos y azúcar y una zanahoria, todos los ingredientes para una tarta de zanahoria y vaselina. Como si fuera a casa a meterse una tarta de zanahoria por el culo. Ya en casa se dedicó a tallar la zanahoria hasta convertirla en un instrumento romo. La untó de grasa e hizo bajar su culo sobre ella. Y luego, nada. Nada de orgasmo. No pasó nada salvo que le dolió. Y luego la madre de aquel chaval le gritó que fuera a cenar. Le dijo que bajara ya mismo. Así que él se sacó la zanahoria y la metió toda mugrienta y resbaladiza entre la ropa sucia que tenía debajo de la cama. Después de la cena, fue a buscar la zanahoria y se encontró con que ya no estaba. Resulta que mientras estaba cenando su madre se había llevado toda su ropa sucia para lavarla. Era imposible que su madre no encontrara la zanahoria, cuidadosamente esculpida con el cuchillo de mondar de cocina, todavía pringada de lubricante y apestosa. Aquel amigo mío se pasó meses bajo una nube negra, esperando a que sus padres se encararan con él. Pero nunca lo hicieron, nunca. Incluso ahora que es adulto, aquella zanahoria invisible sigue suspendida sobre todas las cenas de Navidad y todas las fiestas de cumpleaños. Cada vez que va a cazar huevos de Pascua con sus hijos, con los nietos de sus padres, aquella zanahoria fantasma flota sobre todos ellos. Aquella cosa demasiado horrible para ponerle un nombre. Los franceses tienen una expresión, espíritu de la escalera. En francés, esprit d'escalier. Se refiere a ese momento en que uno encuentra la respuesta, pero ya es demasiado tarde. Digamos que estás en una fiesta y alguien te insulta. Tienes que decir algo. Así que bajo presión y con todo el mundo mirando, dices algo cutre. Pero en cuanto te marchas de la fiesta, mientras empiezas a bajar la escalera, magia. Se te ocurre exactamente lo que tendrías que haber dicho. La perfecta réplica despectiva que habría desarmado al otro. Ese es el espíritu de la escalera. El problema es que ni siquiera los franceses tienen una expresión para denominar las estupideces que dices bajo presión. Esas cosas estúpidas y desesperadas que son las que realmente piensas o haces. Algunos actos son demasiado bajos hasta para tener nombre, demasiado bajos para hablar de ellos. Mirando hacia atrás, los expertos en psicología infantil y los psicólogos escolares dicen ahora que la oleada más reciente de suicidios adolescentes fueron en su mayoría chavales que intentaban asfixiarse mientras se la cascaban. Sus padres los encontraban con una toalla enrollada en torno al cuello, la toalla atada a la barra del armario de su habitación y el chaval muerto. Y esperma muerto por todas partes. Por supuesto, los padres arreglaban la escena, le ponían pantalones al chaval. Hacían que todo tuviera mejor aspecto. O por lo menos que pareciera deliberado. Un triste suicidio adolescente, normal y corriente. Otro amigo mío, un compañero de escuela, tenía un hermano mayor en la marina que una vez le dijo que los tíos en Oriente Medio se la cascaban de forma distinta a como lo hacemos aquí. Aquel hermano estaba destinado en un país desértico donde los mercados públicos se vendían unas cosas que parecían abrecartas elegantes. Cada una de aquellas elegantes herramientas era una varilla fina de metal pulido o de plata, tal vez tan larga como la mano de uno, con un remate en un extremo, ya fuera una bola de metal o bien uno de esos elegantes mangos labrados que tienen las espadas. Aquel hermano que estaba en la marina decía que los árabes se la ponían dura y luego se introducían aquella varilla de metal dentro y a lo largo de toda su polla tiesa. Se la cascaban con la varilla dentro y aquello hacía de que correrse fuera mucho mejor, más intenso. Y es que aquel hermano mayor se dedicaba a viajar por el mundo y a enviar expresiones en francés, expresiones en ruso, consejos útiles para cascársela. Después de aquello, un día el hermano pequeño no apareció en la escuela. Por la noche me llamó para preguntarme si le podía recoger los deberes durante las 2 semanas siguientes, porque estaba en el hospital. Tenía que compartir habitación con viejos a los que les estaban operando de las tripas.
Me dijo que todos tenían que compartir el mismo televisor, que lo único que tenía que le daba un poco de intimidad era una cortina, que sus padres no le iban a visitar. Me dijo por teléfono que ahora mismo sus padres eran capaces de matar a su hermano mayor, el que estaba en la marina. El chaval me contó por teléfono que, el día antes, estaba un poco colocado, despatarrado en la cama del dormitorio de su casa, encendiendo una vela y hojeando unas revistas porno viejas, preparándose para pelársela, justo después de oír la historia de su hermano mayor, la historia de cómo se la cascan los árabes, así que se puso a buscar algo que le sirviera. Un bolígrafo era demasiado grande, pero en un costado de la vela había un reguero fino y liso de cera que podía funcionar. Usando la punta de un dedo, el chaval separó el largo reguero de cera de la vela. Lo alisó más con las palmas de las manos, hasta dejarlo largo y liso y fino. Colocado y salido, se lo metió dentro, más y más dentro, en la rajita del pis de su polla tiesa, y con un buen cacho de la cera todavía sobresaliendo de la punta se puso manos a la obra. Todavía hoy va diciendo que esos árabes no tienen un pelo de tontos, que han reinventado por completo el cascársela. Tumbado de espaldas en su cama, las cosas empezaron a ir tan bien que el chaval se olvidó totalmente de la cera. Le faltaba una sola sacudida para correrse cuando se dio cuenta de que la cera ya no le sobresalía. La fina varilla de cera se le había escurrido adentro del todo, tan adentro que ni siquiera notaba el bulto de la misma dentro de su conducto urinario. Desde el piso de abajo, su madre le gritó que bajara a cenar. Le dijo que bajara ella misma. Este chaval de la cera y el chaval de la zanahoria eran personas distintas, pero todos venimos a vivir de la misma manera. Después de la cena, al chaval le empezaron a doler las tripas. Como no era más que cera, supuso que se derretiría y que acabaría por mearla. Pero ahora le dolía la espalda, los riñones, no se podía incorporar del todo. Mientras el chaval me hablaba por teléfono desde el hospital, de fondo se oían campanilleos y gente gritando. Concursos televisivos. Las radiografías mostraron la verdad, algo largo y delgado, doblado por la mitad dentro de su vejiga. Aquella V larga y fina que tenía dentro estaba aglutinando todos los minerales de su orina. Estaba creciendo y se estaba volviendo más áspera, recubriéndose de cristales de calcio, y se movía de un lado a otro, rasgando el blando revestimiento de su vejiga y bloqueando la salida de su orina. Tenía los riñones taponados. Lo poco que le salía de la polla era rojo de la sangre que llevaba. Y aquí termino este fragmento de este maravilloso relato de Sant Destripado, dejándoos con la boca abierta y con muchas más ganas seguro de leer este maravilloso libro Fantasmas de Jack Palahniuk. Lo dejamos aquí para que se vea. Creo que se verá, no lo sé. Y como siempre os mando un abrazo y millones de besos punkis y abrazos punkis, y nos vemos en siguientes videos. Chao, chao.